El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Sabías que en el mundo se hablan 7.106 lenguas? México tiene una gran diversidad lingüística que lo posiciona entre las 10 naciones en las que más lenguas originarias se hablan. Son 7.3 millones de mexicanos los que hablan alguna lengua indígena. Actualmente en México existen 11 familias lingüísticas, de las que se desprenden 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Las lenguas con mayor número de hablantes son náhuatl, maya, celtal, mixteco y tzotzil. Y las lenguas indígenas nacionales con mayor riesgo de desaparecer son aguacateco, ayapaneco, cachiquel, teco y oluteco. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero concentran el 68% de hablantes de lenguas indígenas. Pero Oaxaca es el estado con mayor porcentaje de hablantes de lenguas originarias, con 32 de cada 100 de sus habitantes. De los 2.457 municipios del país, 494 son indígenas, lo que significa que conservan sus usos y costumbres y que además, mínimo el 40% de su población habla alguna lengua originaria. A pesar de toda esta diversidad lingüística que existe no solo en México, sino también en el mundo, se estima que más de la mitad de las lenguas dejarán de existir al finalizar el siglo. Y se cree que cada 2 semanas desaparece una lengua indígena. En este día se conmemora el multilingüismo y la diversidad cultural y nos recuerda la importancia de las lenguas indígenas como expresiones de identidad que atesoran los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Conoce y conserva nuestro patrimonio cultural. Muy buenas tardes. Saludo a todas y a todos los que nos acompañan hoy en esta tarde. Le damos la más cordial bienvenida a este evento promovido por la Regiduría de Pueblos Indígenas en vinculación con la Regiduría de Educación, Actividades Culturales y Artísticas, coordinado por la Dirección de Cultura. Agradecemos la presencia de nuestra regidora Dora Rodríguez Ortiz. Muy buenas tardes, bienvenida. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestra regidora Irma Vargas Vargas. Muchísimas gracias. De igual manera, nos acompaña el profesor Eleazar Amador Vera. Fuertes los aplausos. También contamos con la presencia del ingeniero Jesús Rodríguez Dávalos. Agradecemos la presencia de la profesora Noé Hernández Andrade. Asimismo, agradecemos la presencia de la licenciada María Cruz Nolasco. Al cuerpo de regidores, directores y a nuestra reina de la Feria de las Flores, Marcel Fernández, muchísimas gracias por su presencia. A los compañeros de los medios de comunicación, muchísimas gracias por su presencia. Por su apreciable asistencia y participación en este conservatorio titulado La importancia de preservar nuestra lengua materna en la región. Desde niño escuché a mi gente decir Tlazocamati. Siempre me intrigó su significado. Solía escucharla en el mercado en boca de la señora de los tamales que venía de alguna comunidad y la volví a escuchar repetidas ocasiones en las calles de Huauchinango, las cuales lucían llenas de flores y verduras en los días de plaza. La escuché en boca de mi abuela al despedirse un minuto después de largas horas de plática en náhuatl y castellano. Tlazocamati significa gracias, según muchas acepciones. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que no nada más en fechas especiales honran y definen nuestras lenguas. Sabemos que aún una gran lucha por preservación. Los invitamos a que no quede en simple discurso. Siempre encontraremos formas de contribuir al fortalecimiento y revitalización de una de las más importantes lenguas maternas. No permitamos que quede en una simple, qué bonito se escucha. Hablemoslo
Demos el primer aplauso a Tlazocamati. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a realizar 3 preguntas para guiar la participación. El tiempo de participación es de 3 a 5 minutos por participante en cada una de las participaciones con nuestros amigos que van a hacer el uso de la voz. Nos vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la preservación de la lengua materna en la región? Gracias. Buenas tardes. Voy a leer un poema de Miguel León Portilla. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a un cuarto de ser y vida en la tierra. La comunicación es fundamental en todas las sociedades y el lenguaje que utilizado nos define frente al mundo, forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Las lenguas indígenas son importantes por varias razones. Aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. Fomentan la inclusión social y contribuyen a la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. Lo cierto es que estas lenguas están desapareciendo de un ritmo rápido. Según la ONU, más del 50% de las lenguas del mundo se habrán extinguido en 2100 y la mayor parte de las lenguas que se extinguirán serán indígenas. Son cifras alarmantes. Muchos pueblos han sufrido discriminación y esto ha supuesto que eduquen a sus hijos e hijas en otras lenguas y no en las lenguas indígenas, de manera que no sufran también discriminación y tengan más oportunidades en el futuro. Esto ha supuesto que las lenguas indígenas se utilicen solo entre personas ancianas. La presión social para hablar las lenguas dominantes, en algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar esas lenguas dominantes para participar en la sociedad y disfrutar del progreso de la economía. Básicamente, ¿verdad? Esos son los elementos por los cuales se está perdiendo las lenguas indígenas, pero la importancia redunda en lo que dijo León Portilla, que es una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a un cuarto, es la vida en la tierra. Gracias. Muy bien. Fuertes los aplausos para el ingeniero Jesús Rodríguez Dávalos en su participación. Y de esta manera nos vamos con la siguiente pregunta, así como en el orden que estamos. Pregunta número 2. ¿Qué circunstancias sociales creen que han afectado en la preservación de la lengua materna? Adelante, por favor. Les saludo con aprecio en esta tarde. Respondiendo a la pregunta en torno a las circunstancias sociales, es un problema multifactorial. Como bien dice la pregunta, son circunstancias sociales en las que obedecen a
cuestiones políticas, obedece a cuestiones económicas, culturales, principalmente cuestiones educativas, desde luego. La afectación que tiene el riesgo o la desaparición de las lenguas maternas, podríamos enumerar varias, pero hay una principal que es el dominio de una lengua franca, en este caso el castellano. En torno a la castellanización, la estandarización de una política económica, de una política educativa, influye de manera determinante en la desaparición de lenguas indígenas particularmente. Ya el ingeniero nos daba algunas cifras de lo alarmante que tiene el riesgo y la desaparición de las lenguas indígenas, particularmente en la región. Está sucediendo este fenómeno y el riesgo, lo he comentado en otros foros, es muy alarmante, porque nuestras comunidades indígenas, en esta práctica social de la comunicación, el hecho de que el dominio del español esté permeando en las comunidades indígenas obliga a que sean desplazadas las lenguas indígenas. Tan es así que, por ejemplo, ahorita nuestro medio de comunicación es el castellano, el español, cuando a lo mejor pudiéramos estar hablando en náhuatl, o a lo mejor en otra lengua, en tutunacú, los que hablan tutunacú, o ñujú tal vez. Eso sí sería mucho más importante todavía. El hecho de que el español sea un vehículo, bueno, es una importancia, sin embargo tendría que ser todavía mucho más importante el que los actores en esta práctica social de hablar una lengua indígena pudiéramos estar interactuando de esta manera y no solo del castellano como tal. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muy bien. Fuertes aplausos para el profesor Noé Hernández Andrade. Y bueno, nos vamos con otra pregunta para la siguiente personalidad. ¿Cuál es la importancia de la preservación de la lengua materna en la región? Teotlactzi, Namochtintzitzi, Tlacame, Sihuame, Ichpopochte, Ichpocame, Ipainin Teotlac, Negatemorechigoki, Ipainin Tlacizca, Altepet. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, señoritas, jóvenes y personas con mayor edad. Bien, la importancia de preservar nuestra lengua materna. Lo decía aquí el compañero, ya no hay una comunicación funcional en el ámbito de la lengua indígena. Hoy exactamente deberíamos estar dialogando, creo que deberíamos estar, que se vea nuestras raíces indígenas. Desafortunadamente, lo comentaba hace rato con la compañera, nosotros somos culpables, aún así hablantes, de que nuestra lengua se vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros, por miedo a que sean discriminados, y no hablo de años, sino en la actualidad, seguimos viviendo la discriminación por el simple hecho de ver a alguien nativa, por ejemplo, como la regidora de pueblos indígenas, y gente que vemos a diario transitar en este municipio, sin decir en las comunidades. Pero es aquí, en las ciudades, donde hace que la lengua se vaya perdiendo. ¿Por qué? Hoy en día, muchas instituciones públicas te piden un documento y le piden a la persona, ya sea hombre o mujer, que tiene que actualizar su CURP. ¿Qué hace? Tiene que acudir a un ciber. El del ciber no habla una lengua indígena.
solo habla el español. Y la persona, si es bilingüe, coordinado, puede entonces comunicarse con la persona que lo va a atender. ¿Qué pasa si es un bilingüe receptivo? ¿Qué pasa si es un bilingüe incipiente? La persona necesita de alguien para poder decir lo que necesita. Y dos, la otra persona también tiende a la necesidad de buscar una forma de poder comunicarse. Esto hace entonces que la persona en su mentalidad diga: a mis hijos no les voy a enseñar la lengua, porque aquí en la vida es difícil, no te pueden atender, no te pueden escuchar, no te entienden lo que estás diciendo. Sería tan bonito que por lo menos muchos, o la mayoría, pusiéramos nuestro granito de arena, en hacer que nuestras lenguas por lo menos permanezcan en la lengua escrita, porque existen dos tradiciones, la tradición oral y la tradición escrita. Muchos lo sabemos hablar, pero muy pocos lo sabemos escribir. Y entonces pasarán años, así como lo dice el ingeniero, en el 2100, y la lengua náhuatl, que ahorita es el mayor número de hablantes a nivel nacional, se extinguirá. ¿Qué decimos de las demás lenguas? Prácticamente el año pasado, quizás no tenemos cifras, cuántas lenguas murieron. Y hoy estamos aquí porque aquí en la región se habla más el náhuatl, acompañado del ñojú, acompañado del totonacú. Entonces, es importante que nuestros hijos, o que nosotros mismos como ciudadanos, quitemos esa parte de la discriminación. Independientemente de que exista la constitución política, aún así no le estamos dando o no hacemos hincapié en base a eso. ¿Por qué? Me acuerdo muy bien que cuando llegué a trabajar en una institución me decían: aquí no puedes hablar en tu lengua. Aquí no. Aquí solo puedes dirigirte con nosotros en español. O tienes algún compañero ahí, hablamos en nuestra propia lengua, y nos decían: aquí no. Aquí solo español. ¿Por qué? Es que es una falta de respeto hacia nosotros porque no le entendemos. Imagínense. Ahora resulta que entonces nosotros somos los que ofendemos a las personas que solamente dominan el español. Y sucedió en mi trabajo. Entonces, existe una ley donde dice que nosotros tenemos la libertad de expresión y nadie nos puede decir en la forma que nosotros queramos expresarnos. Una de ellas, ahí está. Que entonces con eso que nosotros le digamos al compañero o al niño o a la niña: ¿sabes qué? No lo hables. Y en las escuelas suceden también. Es la triste realidad que estamos viviendo. Existen escuelas bilingües. Desgraciadamente carecemos de maestros preparados en ese ámbito. Que si la escuela o la comunidad es náhuatl, nos mandan maestros ñojús. Entonces sí, la escuela es bilingüe, pero no estamos cumpliendo con el requisito de que entonces la comunidad se siga permaneciendo la lengua. Y dos, generalizamos las variantes lingüísticas. Hoy en día tenemos alrededor, catalogadas de acuerdo al INALI, 28 variantes dialectales del náhuatl. Aquí podemos decir que estamos quizás 4 o 6, porque venimos de diferentes comunidades y cada comunidad maneja una variante dialectal. Imagínense tener aquí a las 28 o a las 30 personas que hablamos náhuatl, pero con una variante diferente. Somos ricos. ¿Y cómo se va a perder? Simplemente no hablando o diciendo a nuestros hijos que no queremos que pasen lo mismo que nosotros. El hecho que te diga no puedes hablar, el hecho que alguien te escuche y se te quede viendo y con una mirada te diga o te intimide, porque eso es lo que sucede. A veces las miradas intimidan y eso hace en la mayoría de mujeres, en este caso exclusivamente, que entonces bajen la guardia y en lugar de enseñarles, empiezan a dominar el español, y creo que ustedes son testigos de que eso sucede día a día. Gracias. Fuertes los aplausos para el profesor Eleazar Amador Vera. Siguiente pregunta para la licenciada María Cruz Nolasco. ¿Qué circunstancias sociales creen que han afectado en la preservación de la lengua materna? Tiotla Canochtin, Tlazocamati Aquinican Ticati. La importancia que ha afectado nuestra lengua, lo que comentaba el compañero, es la discriminación. Una de ellas, yo aprendí por mis padres y mis abuelos a hablar la lengua materna náhuatl.
Mis padres me lo prohibieron porque ellos sufrieron una terrible discriminación. El dolor fue tan fuerte que les dañó el sentimiento, el corazón, y ellos no permitieron que yo sufriera lo mismo que ellos. Cuando ingresé a la universidad, intenté volver a hablar mi lengua materna y lo que me pasó fue lo que ellos me decían, que iba a sufrir discriminación. Cuando yo acudía a las tiendas o eso, y si llevaba algún atuendo, simplemente me pasaban al último porque era una mujer indígena, ¿sí? El motivo de que nosotros, los nahuas, totonacús y demás lenguas, no lo hablemos es por lo mismo, la discriminación. Pero es muy importante el empezar a aprender, el ser incluyentes, porque es muy necesario, lo vemos en presidencia, cuando viene un hermano indígena y necesita tramitar algunos documentos. Yo hablo como indígena, a veces me cuesta, cuando me dicen, tráeme tu INE, ¿sí? Yo lo conozco como una credencial, ¿no? Hoy en día sí ya sé que es un INE, pero cuando te dicen palabras claves o en diferente, no se le entiende. Y nos cuesta mucho a nosotros y también a las personas servidoras. En clínicas, en los hospitales, también es muy complicado llegar a entender qué nos duele, ¿sí? Porque yo voy al médico y le digo, es que nechcocoguanoyolo. El médico dice, ¿qué? ¿Que te duele qué? Nechcocoguanoyolo, o no, pues, ¿qué es eso? El médico no sabe, ¿sí? Pero si hay personas que sepan traducir, o médicos, hay muchos chicos de pueblos nahuas o de pueblos indígenas que han estudiado medicina, pero desafortunadamente están arraigados a las comunidades, o sea, no están en las ciudades, no están en un lugar donde puedan ser más útiles, ¿sí? Entonces, eso a lo que voy con los compañeros, de que esa discriminación que hemos sufrido nos ha impedido avanzar, seguir. Entonces lo vuelvo a repetir, tenemos que ser más incluyentes, el que nos entiendan, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos hablando aquí con mi compañero, los compañeros en náhuatl, realmente yo creo que muy pocos pues lo entenderían, y sí sería una ofensa para algunos, porque a lo mejor no decimos palabras y nos reímos y a lo mejor dirían, nos están ofendiendo, como lo del inglés, que cuando hablan inglés y nosotros aquí no lo entendemos y se ríen y dicen, bueno, dijeron algo de nosotros. Y es muy importante rescatar nuestra lengua aprendiéndolo. Hay personas voluntarias en que pues pueden enseñarles y no es difícil. Si saben hablar inglés, el náhuatl lo dominarán muy bien. Entonces, pues yo sí los invito a que empecemos a pues aprender nuestra lengua, bueno, invitarlos a que aprendan nuestra lengua materna. Es muy bonito y de verdad aprenderán muchas cosas. Les cuento. De los aplausos. Y pues nuevamente para el ingeniero Jesús Rodríguez Dávalos, la pregunta, ¿qué circunstancias sociales creen que han afectado en la preservación de la lengua materna? Pues indudablemente que la discriminación, indudablemente. Además quiero hacer algunos comentarios, ¿verdad? Como curiosidad, me tocó escuchar a unos niños aquí afuera de la presidencia hace unos 4 años pelearse, niños chiquitos de 6 o 8 años. Y muy curiosamente estaban revolviendo náhuatl, español e inglés. Estaban peleándose en 3 idiomas, revolviéndole. Aquí en Huauchinango también confluye otra etnia, la tepehua, de la que no se ha mencionado, y que he leído que está en franca extinción, que una de sus variantes ya son menos de 100 personas las que la hablan.
Aquí en Huauchinango está el maestro Arturo Allende, ¿verdad?, que es pegua, y es quien la representa, creo que muy orgullosamente aquí en Huauchinango, ¿verdad? Y con respecto a lo que dicen de que luego cuando están platicando en náhuatl, pues uno no lo entiende, porque he de platicarles que yo ni hablo ni entiendo pues nada de las lenguas originarias, pero lo único que sí se entiende cuando están platicando en náhuatl son las groserías, porque las groserías son en español. No sé si haya groserías en lenguas originarias, pero digamos, las groserías las dicen en español, ¿verdad? Y bueno, y retomando lo que nos preguntaban, pues es la discriminación, y pues es lo peor que puede pasar, porque a fin de cuentas somos iguales, ¿verdad? Algunos, nuestra lengua materna es el español, de otros son otras lenguas, como bien lo decían, totonaco, tepegua, otomí o náhuatl, que cuando yo era muchacho recuerdo que era mexicano. Es que decían, en Coahuila hablan mexicano. Ya posteriormente, digamos, ajustaron, corrigieron a náhuatl, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Jesús Rodríguez Dávalos. La pregunta para el profesor Noé Hernández: ¿cuál es la importancia de la preservación de la lengua materna en la región? Bueno, la importancia deriva particularmente en la cultura. Si podemos entender o definir la cultura como todo ese proceso histórico, social, como una manifestación de lo que realiza el hombre, podríamos entonces definir que en una comunidad indígena, si se pierde una lengua, pues todo ese proceso se pierde también, el proceso histórico, por ejemplo, la gastronomía, la parte de la cosmovisión, la forma de relacionarse las personas con la naturaleza, con los fenómenos naturales, con los fenómenos también físicos, sociales. Todas estas formas de relación también se perderían. De ahí que deriva la importancia de preservar todas las lenguas. Una de las particularidades que tiene, por ejemplo, el náhuatl, hablo por el náhuatl porque bueno, es mi lengua materna, es por ejemplo de que en el campo la forma de relacionarse, del conocimiento, de transmitir el conocimiento, es precisamente a través de la lengua. Y el hecho de que el aprendizaje se da en el campo de la siembra, pues es en lengua náhuatl, y si se pierde, pues ese conocimiento se pierde definitivamente. La gastronomía, la forma de preparar los alimentos, que están muy relacionados con el campo también, pues también se pierde. Todas esas recetas se van perdiendo, y pues la importancia de nuevo ahí está. Entonces yo creo que debemos preservar la lengua, primero, como nosotros como hablantes tenemos la responsabilidad de seguirla hablando, de promoverla, de difundirla, de no dejar de practicarlo aquí y en donde sea. Siempre orgullosos de hablar nuestra lengua materna, siempre con la frente en alto, sin sentirse discriminados, porque en el momento en que yo me siento discriminado, entonces digo, ya no hablo. No, al contrario, debo estar con el orgullo de decir, soy
indígena y soy hablante de una lengua indígena. Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando en nuestra lengua materna y a seguir difundiéndola. Muchas gracias. Gracias, profesor. La siguiente pregunta para el profesor Eleazar Amador Vera. ¿Qué circunstancias sociales creen que han afectado en la preservación de la lengua materna? Recalco lo que dijo el ingeniero. Creo que todo engloba a la misma palabra: discriminación. Y lo decía el profesor a mi lado, desde el momento que tú te sientas que alguien te dice que no, desde ese momento pues pierdes, intimidas. Y nosotros como nahuablantes tenemos el deber de seguir, que siga prevaleciendo nuestra lengua. Desafortunadamente en las comunidades, no hablemos arraigadas, pero sí lejanas, ha hecho que, lo vuelvo a repetir, los servidores públicos, en este caso, es la bomba que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros 360 grados, por el cual nos impide seguir haciendo uso de nuestra lengua. Escuchaba yo de una persona decir: ¿para qué sigo hablando mi lengua? No le veo uso a futuro. ¿Por qué? Porque vas a la clínica y el médico habla español. Vas a la escuela y es bilingüe y el maestro te atiende en español. Vas en la urban, combi, colectiva, en transporte público, y el operador ese es hispanohablante. Vayas a donde vayas, desafortunadamente nos bombardea el español. Y dirían bajita la mano, eso hace que entonces nosotros dejemos de hablarlo. Uno de los factores, y lo vuelvo a repetir, la discriminación hace que todo esto, una discriminación en silencio. ¿Cuál es? El que nosotros mismos no sigamos enseñándole a nuestros hijos, que en lugar de comprarle enaguas, que en lugar de seguirle comprando camisas, ahora pues compremos ropa casual. Y lo decía aquí el ingeniero, escuchar personas trilingües, porque hablan el náhuatl, el inglés y el español, de la misma manera hace que pues la lengua se vaya perdiendo, porque hoy hacemos muchos préstamos del español hacia el náhuatl. Entonces, prácticamente, si hablamos con préstamos, nos entenderíamos. Chotitla compraro, me entendieron, ¿verdad? Porque dije comprar, la raíz. Ñunitla vendero. Díganme quién no entendió la última palabra. Y entonces, por ende decimos, algo dijo de vender. No sé si va a ir a vender o alguien va a ir a vender, pero esa es la parte. Entonces, esa parte de que nosotros mismos corrijamos, no se dice vender, se dice tlanemaca, no se dice comprar, se dice tlacowa. Hacemos que entonces esto, de una u otra manera, aunque dirían, es una palabra nahuatizada, que por ahí salió esa palabra, hacemos que se vaya perdiendo, y es un factor el cual entonces al ratito es como si estuviéramos hablando en infinitivo. El rowa, ero. Escuchaba yo a alguien decir las nanacateras. De repente a mí me sonó feo decir nanacatera y le preguntaba, ¿qué es nanacatera? Es persona que se dedica a buscar hongos. Yo lo diría en lengua nacatemoguane, persona que busca hongos. Esa sería la manera correcta en una lengua indígena, que en este caso es el náhuatl, y no decirle nanacatera. Sin embargo, también es válido para muchos y es aceptable en ese aspecto, pero por esos ámbitos
de la misma manera hacemos que entonces la lengua oral se vaya perdiendo. Y puede ser que existan libros, y hoy en la actualidad existen muchos manuales que muchos compañeros han hecho para poder aprender cualquier variante de la lengua náhuatl. Sin en cambio, la mala pronunciación hace que entonces vayamos perdiendo la importancia de preservar, y una de las causas para que esto se muera a muchos años. Gracias. Gracias. Para la licenciada María Cruz Nolasco, ¿cuál es la importancia de la preservación de la lengua materna en la región? Algo importante es que los pueblos se sientan incluidos y se tenga un avance en todas las cuestiones, ¿no? ¿Por qué la importancia? Ya lo comentaba hace un rato, que nos cuesta mucho avanzar como personas indígenas en temas de salud, seguridad, educación. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante un lugar en donde no nos entienden, es imposible tener una comunicación, y nosotros como hablantes en nuestra lengua materna es complicado a veces el poder hablar español. ¿Por qué? Porque ya venimos con esa lengua, ¿no?, materna. Otra de las cosas de que ha surgido mucho es que las injusticias, una de ellas es cuando las personas que trabajan el campo, por lo regular allá ellos si ven que hay frutas, van, lo toman y lo llevan a sus casas. Pero el problema es que viene después, cuando vienen las denuncias, y que por una simple cosa ellos están en la cárcel, y por no saber hablar español no pueden salir y siguen presos, ¿no? Solo por haberse robado, a lo mejor tomado o hurtado unas naranjas o unos elotes o algunos que otros hierbitas que hay en el campo. Entonces eso es muy importante, aprender nuestra lengua materna para poder ayudar a los demás que no pueden hablar el español. Muchísimas gracias, licenciada. De manera en general, vamos a contestar la última pregunta para posteriormente iniciar con la sesión de preguntas y de respuestas con el público. Para el ingeniero Jesús Dávalos, según su perspectiva, ¿qué iniciativa se podría implementar en la sociedad para fortalecer la preservación de la lengua materna entre los ciudadanos? Gracias. Bueno, la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La regulación de la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional deriva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en el año de 2007, que en su artículo 13 establece: los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a sus generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. En ese artículo 13 de esa declaración, están lo que se debe de hacer para preservar
las lenguas. Y quería hacer un comentario igual que a mí me tocó escuchar de niño, vamos a ir en los 60, 70. O sea, cómo se distinguían a los, vamos a ir criollos, ¿verdad?, con los indígenas. Decían, esos son de razón. Y eso me tocó escucharlo a mí en el 70 todavía, aquí en Huauchinango. Sí. Gracias. Fuerte los aplausos para el ingeniero Jesús Dávalos. Y bueno, para el profesor Noé, de manera general, ¿qué iniciativas se podría implementar en la sociedad para fortalecer la preservación de la lengua materna entre los ciudadanos? Las iniciativas que tendrían que realizarse, implementarse, uno es que todos los que hablamos una lengua indígena podamos promoverla desde nuestro ámbito en el que nos desarrollamos como profesionistas, como personas, en el oficio en el que nos desempeñemos. En todo momento estar con esta práctica. Esa es la primera responsabilidad que tenemos, quienes aún conservamos una lengua indígena. Esa es la primera acción, que en todo momento se pueda difundir. Hoy en día, con el avance tecnológico, las nuevas plataformas digitales podrían coadyuvar en este tema. Otra es ser empáticos con todas las personas que no pueden entender en este caso, por ejemplo, el español. Ser empáticos, evitar la discriminación. Si yo no puedo entenderlo, bueno, es responsabilidad mía poder ser empático en ese sentido. También, por otro lado, la sociedad en general, pues ser tolerantes también en ese sentido. Ya hacían el comentario de que bueno, si hay personas que no lo entienden, se molestan porque no lo entienden, pues también ser tolerantes en ese sentido. Si bien no pueden ser empáticos, bueno, pues por lo menos ser tolerantes. Por parte de las acciones gubernamentales se podrían impulsar talleres de revitalización indígena, de lengua indígena en cada una de las comunidades. Podrían implementarse talleres para la revitalización. Hay muchos compañeros, compañeras que están entusiasmados de poder difundir, de poder dar a conocer lo que ellos saben, enseñar en la propia lengua materna. Si bien en las escuelas, ya lo comentaban, que hay escuelas de educación indígena que no se habla en la lengua indígena, bueno, pues es darles otra oportunidad a los niños que no tienen ese espacio, ese espacio de poder adquirir esos saberes. Entonces, eso es muy importante. Si bien ya hemos avanzado en el tema de las leyes y particularmente está la propuesta de reforma de ley al artículo 2 en relación a todos los pueblos indígenas en la libre autodeterminación, que eso va a permitir que las lenguas indígenas puedan prevalecer todavía aún más, pues todavía falta camino por recorrer, porque bueno, ya hemos avanzado en que estén plasmados en el papel. Solo faltaría que se traduzcan ya en la práctica como tal. Entonces, para cerrar mi participación, sería que sociedad y gobierno apliquemos medidas que puedan revitalizar la lengua, sobre todo. La revitalización
es muy importante porque, bueno, en las comunidades ya vemos ese desplazamiento de la lengua indígena por el español. Muchas gracias. Gracias, profesor Noé. De manera breve, profesor Eleazar, ¿qué iniciativas se podría implementar en la sociedad para fortalecer la preservación de la lengua materna entre los ciudadanos? Muy bien. Dicen que el buen juez por su casa empieza, pero esta vez creo que el juez ya se le salió de las manos el control. Ahora lo que podemos hacer, y lo he hecho en algunas ocasiones, lo he comentado, en la parte educativa, y lo decía el compañero, bien es cierto y sabemos, y somos conocedores de que existen las 13 declaraciones sobre los pueblos indígenas, el artículo 2, donde emana los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, y ahí establece cómo las instancias gubernamentales pues deberían de, y digo deberían porque no hay, quizás solamente dirían, le damos una pintada a la pared y pues donde agarró bien y donde no, pues el que viene y el que viene y el que viene, si le dio la pintada, pues bien. Porque desde casa ya no podemos, porque nos impide la sociedad, porque ahora es la sociedad la que nos impide empezar a hacer esto. ¿Por qué? Porque si vamos a una comunidad y le dices a una persona, en su caso mujeres, ¿por qué ya no hablas la lengua indígena? ¿Para qué? En la escuela a mi hijo le enseñan el español. Entonces, desde ese momento no puedes hacer más. ¿Qué necesitamos? Lo decía el compañero, talleres de sensibilización a las personas de los pueblos originarios, hacerles ver que esto aún no está perdido. Y no importa si tenemos que redoblar esfuerzos y volver a comenzar. Si realmente queremos rescatar y que sigan permaneciendo no solamente la lengua náhuatl, sino todas las lenguas originarias de nuestro bello México, tendríamos que realmente trabajar. Y que este conversatorio pues no solamente se quede en palabras. Hoy tenemos los medios para difundir y hoy muchos nos están viendo detrás de cámaras. Y de repente salen los comentarios, se escucha bien y todo, like, pero solo se queda en like, solo se queda en ya lo vi. Y dejen que pase un mes y verán que este video se queda ahí guardado. Y realmente los que nos interesa que esto siga haciendo, pues no, a veces nos tenemos que rascar, dicen, con nuestras propias manos, para que esto siga dándose. Me ha tocado estar en diferentes instituciones educativas participando en elaboración de libros, interpretando textos, incluso en estado frente a grupo, enseñando mi lengua a jóvenes que ni siquiera son nahuablantes, solo porque la universidad les pide como materia y como requisito para poder titularse a final de cuentas. Y entonces el joven te anda buscando a que le eches la mano, porque ya está a punto de hacer su tesis, hacer su titulación, y entonces necesita por lo menos 10 palabras en náhuatl para poder pasar. Y entonces el joven se gradúa, y posteriormente ¿qué pasa? La lengua se perdió, porque solo lo usamos para un documento. Es triste ver que personas que no son nahuablantes, lo decía el ingeniero, que son de razón, porque así en algunas comunidades todavía se sigue manejando esa palabra. Cuando vemos a alguien de corbata, de un buen traje, dicen, aquella persona es de razón. Imagínense, desde ese momento nosotros nos estamos diciendo de que desconocemos muchas cosas. Entonces, hay gente de razón, lo voy a decir de esa manera, que sí le interesa nuestra lengua y que pagan por aprender y por descubrir lo hermoso y lo maravilloso que es nuestra lengua. Vuelvo a retomar las palabras del ingeniero, en nuestra lengua no existen las groserías, en el caso del náhuatl. No existen. La lengua es pura, simple. No existen como en el español. Y es una lástima que nosotros ahora usemos las groserías en el náhuatl. Y dirían, es lo más rápido que se aprende. Pues sí.
Pero en nosotros no existe el doble sentido en el náhuatl, porque también albureamos en nuestra lengua, pero albureamos de una manera tan sana, no como en el español, que luego nos pasamos ya hasta el foco rojo. Entonces, si empezamos ahora de la otra parte, hacemos sensibilización con talleres hacia las comunidades de que esto aún se tiene, y demostrándolo, porque no simplemente es ir a dar talleres, porque ahora, bueno, ok, ya fui a dar talleres, y luego ¿qué sigue? Llego a la presidencia y me siguen atendiendo en español. Y entonces viene, si a mí me tocara estar en esa postura, llego a la presidencia y en lugar de que me atiendan, o no que no me correspondan en lengua, o por lo menos que tengan a alguien como intérprete, no solamente en el náhuatl, sino en todas las lenguas que se hablen en el municipio, entonces diré, ok, la Shinola, o el Coyotl, o el de razón, tenía razón, vaya la palabra, sí me sirve la lengua, porque ahora ya puedo decir, puedo desahogarme. Y volviendo, esto sería repetitivo, porque en nuestra lengua no tenemos tantas palabras como en el español. Hay palabras que no podemos decirlo. Por ejemplo, computadora. El niño llega y le dice, mamá, Nechkowili sé computadora. Y entonces aquí, de repente decimos a la persona, así como esa palabra, existen otras palabras y miles de palabras que en el náhuatl no existen. Una persona ya de edad, que tiene mucho conocimiento en la tradición oral, carece de la información que nosotros tenemos las palabras en español. Decimos, vaya a tesorería y pague. Tesorería. De repente no sabe. Si le dices, ve a aquel cuartito donde se paga, lo entendería mucho mejor. O ve con el contralor, busca al contralor y vienes. No tenemos la palabra contralor y entonces nos preguntamos, ¿quién es contralor? ¿El que controla? Si tuviéramos esas palabras, entonces entenderíamos, y es muy más eficaz que nosotros nos podamos expresar en lengua, libremente decir, a ver, quiero un acta de nacimiento, exactamente, no existe, pero si implementamos, podríamos tener muchos beneficios. Y habremos muchos, lo dijo el profesor, que estamos puestos, con la camisa puesta, con el sombrero puesto para salir y dar batalla. Muchos que me conocen en la región saben que doy cursos en línea y entonces me están, ¿cuándo el curso? ¿Cuándo el curso? Pero ¿sabes qué? Necesito un documento. ¿Das documento? No, pues simplemente es porque me nace darlo, me nace compartir mi lengua, mi gramática, la escritura, para quienes quieran aprender o para quienes quieren aprender a hablar la lengua o quienes quieren aprender a escribirlo. Es que si no tienes documento, es que a mí me lo piden en tal lugar, me lo piden en tal lugar, es que me piden en mi chamba para poder escalar. De una u otra forma podemos expandir nuestra lengua. Y si en las instituciones educativas, en este caso la SEP, nos apoyara con ese granito de arena y decir al maestro, a ver maestro, ahora sí vas a enseñar náhuatl, o ñujú, o wixárika, o la lengua que se habla en tu región, en tu escuela, que las tareas ahora también dile que te traiga la tarea en lengua, porque sí se puede, lo he visto yo en donde radico actualmente. Les piden los libros, que hagan libros cartoneros, les piden que investiguen sobre su comunidad y los niños bien contentos van y tranquilos y van al ciber. ¿Me puede descargar la historia de mi pueblo? No todo, Google no todo lo sabe, y menos de pueblos originarios. Los que saben son los que investigamos y los que somos de ahí. Porque Google no lo sabe, realmente no lo tiene todo. Entonces, eso que carece Google lo tenemos nosotros. Y si nosotros no transmitimos o no aprovechamos de esa gente, la historia se va. Y lo decía, ¿cómo podremos describir historias? ¿Cómo el cronista, cómo va a redactar todo eso si las personas de mayor edad se nos están yendo? Y más ahora con la pandemia. Yo le decía a mi cuñado, en un día que fuimos a un entierro, y la costumbre es aventar toda la ropa ahí en la fosa, y le decía, ¿sabes cuántos años de sabiduría se están yendo ahí? Porque aventaron la faja, la camisa y las naguas y todo.
Le digo, imagínate de aquí a 10 años, ahora todo el pueblo ya no va a usar indumentaria en uso. Ahora todos, así como vengo yo, que solo me distingue mi camisa bordada, porque ni el zapato ni el guarache traigo, además de que hace frío. Entonces, hay mucho que hacer, sensibilización en las comunidades, que las instituciones educativas también nos apoyen. Y dos, que implementen talleres aquí, en el mismo municipio. Tenemos Alicatep, que si muchos quieren para un trabajo, pues el ICATEP, que es el Instituto de Capacitación para el Trabajo, que implemente esos cursos. Si en otros estados existe, ¿por qué Puebla no lo puede hacer? Y habremos muchos, lo vuelvo a repetir, que estamos puestos a... Y sé que muchos de los que están aquí es porque realmente quieren escuchar, tienen ese interés de saber cómo se desarrolla todo esto, nuestra lengua. Y lo decía el maestro, la cosmovisión. Algo muy importante, la cosmovisión, nosotros como pueblos originarios, ¿cómo lo vemos? Y dos, ¿cómo lo ven ustedes? Porque son dos mundos diferentes. ¿Cómo lo veo yo y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo yo te veo y cómo tú me ves? Es algo muy importante. Y de esa manera, en pasos pues muy ligeros, pero a la vez tienen que ser bien pisados, podríamos ir subiendo y así comenzar hacia llegar hasta la cúspide. Gracias. De manera breve, maestra María, ¿qué iniciativas se podría implementar en la sociedad para fortalecer la preservación de la lengua materna entre los ciudadanos? Bueno, una de las cosas que platicábamos hace unos días es que como municipio que implementemos, por ejemplo, los negocios, ponerles nombres en náhuatl. Un ejemplo, la iglesia como Teocalli, o no sé, tienen algunos otros nombres en náhuatl, variantes. Catlapaleguía, por ejemplo, aquí el municipio, las tiendas donde pues así como les pusieron la maderita con su nombre, que a lo mejor abajo se pudiera colocar el nombre náhuatl, ¿no? Por ejemplo, acá pues las flores, xochitl, porque pues lo aprendemos nosotros que no sabemos hablar, y pues también da una emoción ver cuando vas a una ciudad y ves ahí en un letrero que está en náhuatl o en otros idiomas. Entonces te emocionas. Otra de las cosas es que nosotros también aprendamos, que dentro de los talleres seamos incluidos para seguir aprendiendo, porque yo, como lo decía, sí sé hablar el náhuatl, lo entiendo, pero me cuesta a veces algunas cosas que a lo mejor con el tiempo se me van olvidando. Entonces, pues reforzar ese conocimiento que tienen otras personas, ¿no? Que lo saben hablar mejor. Y pues los talleres en escuelas, aquí a lo mejor que se hagan cuentacuentos en náhuatl y traducidas al español. Hay mucha gente que lo aprende oyendo y algunos lo aprenden pues viendo, ¿no? Visuales o los de oyente. Y pues yo creo que sería pues bueno, interesante. Anteriormente se implementaban las poesías en náhuatl y era bonito cuando los niños de las comunidades venían a concursar aquí al municipio en los años 90 o 2000, 2002, algo así para atrás. Era muy bonito porque la gente que la escuchaba se grababa la poesía en náhuatl y lo andaba repitiendo después, aunque después no sabía qué quería decir, ¿no? Pero eso ayuda mucho. Y pues también la comunidad, el pueblo, pues se sentiría orgulloso, ¿no? Porque yo, a pesar de ser de un pueblo náhuatl, vivo en el municipio, cuando voy a los pueblos y llego a hablar el idioma náhuatl, la gente se me acerca, o las abuelitas, y dicen, tehuatitlatogua, noski totlatol, ¿qué me nitlatogua? Amo tipinawi, amo nipinawi nica, porque nica nochtin tlatogua aquí, no. Me decían que si yo hablaba el mismo idioma que ellos y que si no me daba pena hablarlo, yo les decía que no, porque ahí me sentía segura, porque sabía que no me iban a discriminar. Y ellas también se sienten seguras, porque si ven, por ejemplo, que va alguien y si hablan náhuatl, se te acercan y te empiezan a platicar.
y se siente uno segura. Y pues es importante empezar a aprender eso. Gracias. Gracias, licenciada María. Y bueno, pues en estos momentos vamos a cederle el micrófono a alguna de las personas que nos acompañan hoy en esta tarde para que nos regale algún comentario, alguna opinión acerca del Día Internacional de la Lengua Materna. Bueno, en primera quiero celebrar el evento y también celebrar que por primera vez se incluye a una persona de los pueblos originarios con uno de los máximos cargos en un ayuntamiento, que es una mujer de extracción indígena, de habla náhuatl, y con un poder que a lo mejor no se ha dado cuenta, o a lo mejor sí, y no lo sé yo. Pero podríamos aprovechar el poder de esta persona para que por sesión de cabildo se acuerde que así como dice ahí compras y adquisiciones, y así como dicen otros anuncios, otros letreros en las oficinas, aquí en la presidencia municipal, pues también se pongan en náhuatl, también se pongan en totonacú, también se pongan en tepehua, en otomí, porque hay varias personas hablantes y que coexistimos en este pueblo, y si no viven acá, pues que al menos cuando vengan, vean que todas las oficinas, que aquí donde dice auditorio, abajo también diga en lengua indígena, en las que se hablan aquí, tengan ese título, ¿no? Y no solamente eso, sino que los derechos lingüísticos de los pueblos originarios sean aplicados y se vele desde el ayuntamiento en lugares como las instituciones bancarias, en donde llegan a cobrar algún programa gubernamental o algún depósito que les hacen, decimos los paisanos que se van al otro lado, que emigran a los Estados Unidos y no saben a veces pues expresarse y solicitar información en un banco. A veces los que hablamos español también se nos dificulta, pues ahora mucho más una persona que no habla el castellano. Y el ayuntamiento podría velar por esos intereses de los pueblos indígenas. Es algunos lo verán como una desventaja, pero creo que es una ventaja tener comunidades indígenas. Son susceptibles a programas de apoyos, tienen varios derechos que muchas veces no tienen desconocimiento, no saben cómo acceder a ellos. Entonces, invitar a que la regidora de pueblos indígenas, de pueblos originarios, ejerza ese poder y que en Huauchinango no solamente se preocupe, por ejemplo, la dirección de turismo en poner una señalética en inglés y en español, sino que también se haga en la lengua materna, porque muchas veces, lengua materna de los pueblos indígenas, digo, porque también el español es lengua materna, pero vamos a las cascadas de Xopanapa, ¿no? Vamos a las cascadas de Alceseca, y llegamos ahí y a lo mejor hay señalética, o nos podríamos encontrar señalización en castellano, o a lo mejor próximamente en inglés. Qué bonito que se dé este mensaje a los extranjeros, pero también a los primeros dueños de estas tierras se les dé ese derecho de tener la señalización en lengua materna. Yo creo que eso se puede hacer, a lo mejor por algún punto de acuerdo, señora regidora, se pueda promover y se ejerza ese derecho. Empezando por la presidencia, por todos los edificios públicos municipales, motivar a que se haga esto donde haya instituciones federales, estatales, y desde luego pues vámonos con lo demás, ¿no? Pero pienso que sería un buen arranque con una regiduría de pueblos indígenas en esta
administración. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, gracias por su participación. Y bueno, vamos a cederle el micrófono a nuestra regidora, la señora Irma Vargas Vargas. Yotlactzin amochtintzitzi, sihuatzitzi, huatlacatzitzin. Ye inon igual ni canticate para inon ticpatlasque non tlatole, bueno, patlasque, tic yochicahuasque ni canto catlapaleguilla para tinochte ticualis mastasque, tlenon quitosnequi, in tlatole de tehuanquen to tlatol, huentehuantiquitaque nahuatlatole, o dentro lengua materna de ananticualicaque. Pues muy buenas tardes a todos. Es la idea de nosotros, ya está aprobado a Cabildo, de que se va a hacer la señalética. Ya está aprobado con los compañeros regidores, eso va a ser. Esa es la idea de este arranque de campaña que vamos a iniciar el día 21 de febrero, el día lunes. Nos vamos a reconocer como pueblos indígenas, porque aquí en el municipio de Huauchinango, la mayoría de los 41 comunidades son indígenas. Y eso es lo que estamos representando. Y la verdad, me siento muy orgullosa de haber representado a mis pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, regidora Irma. Tenemos otro comentario, por favor, adelante. Hola, buena tarde. Mi nombre es Mario Ramírez. Quiero hablar de dos puntos muy importantes. ¿Se oye, verdad? ¿Se oye? Bueno, ya, se escucha mejor. El primero, hoy me encontré una publicación muy desafortunada, muy desatinada de la Secretaría de Turismo del Estado, donde encuentro que sube que en Huauchinango vengan a conocer las artesanías, y no dice forzosamente que las artesanías que muestra ahí son de Huauchinango, pero muestra unos tenangos de Doria, los cuales son muy bonitos, pero realmente yo me siento muy orgulloso de los pueblos indígenas de aquí de mi municipio, y entonces yo pienso que la Secretaría tendría que tener más conocimiento de esas publicaciones que hace en el internet, que llegan a mucha gente, a todo el mundo pueden llegar. Entonces, esto me lleva a otro punto. Cuando se habla de la señalética en inglés, no solo de la señalética, mencionaron la sensibilización, de la ciudadanía, y se mencionó que en los negocios por qué no se fomentaba las lenguas maternas indígenas. Entonces, yo lo he pensado desde hace mucho tiempo y veo hoteles que desde hace años tienen un nombre en inglés y veo, ¿y cuántos gringos vienen aquí al día o al año? O sea, realmente no vienen, y veo que los de Huauchinango le ponemos nombres en inglés a nuestros negocios que tal vez ni nosotros mismos entendemos, y ya creo que una buena estrategia que el ayuntamiento fomentara. Hay algo más loco para mí todavía, y no sé si se pudiera lograr. Pienso en una cadena, en una reactivación económica, y digo, ¿y qué tal si hubiera un día a la semana en las escuelas donde los alumnos vistieran con ropas, con atuendos típicos? ¿Cuánta gente que borda tendría trabajo? ¿Sí? Y seríamos un lugar muy atractivo para el turismo, ¿sí? O sea, creo que son detalles que los hemos perdido hemos tirado las tejas por tener casas estilo californianas, que además mal hechas, que no son igual que en Estados Unidos. Digo, ¿y por qué si los de Estados Unidos vienen acá a conocer nuestras tejas, por qué las tiramos y por qué cambiamos nuestra identidad por una disque buena impresión, pero una mala obra realizada? ¿Sí? Entonces, creo que hay muchas ideas y creo que están
dos personas, hay dos autoridades muy importantes que pueden hacer que varias de las ideas se lleven a cabo. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, también de este lado, una participación. Buenas noches. Nada más es una aportación. Sí, ciertamente ha habido muchas reformas a las leyes que han servido para revalorar a todos nuestros pueblos originarios. Hemos seguido el trabajo del INPI, pero desde mi punto de vista falta que permee nosotros, que permee en los que no somos de los pueblos originarios. Y pues mi propuesta es específica para la comunidad. No sé, establecer alguna estrategia, pero dirigida hacia los niños de nuestra región. ¿Para qué? Para que desde niños empiecen a valorar precisamente la riqueza cultural, la importancia que se tiene. Bueno, ya que voy a que hemos intentado en la institución en que laboro que se hagan algunos proyectos, que tenemos muchos chicos y muchas niñas de comunidades originarias. Desafortunadamente se niegan a aceptar, se niegan a hacer este tipo de proyectos y pues es una verdadera pena porque son muy talentosos. Entonces, tal vez hacerlo junto con el ayuntamiento, pero dirigido hacia las instituciones educativas, empezando desde el kinder, pasando por la primaria, secundaria, bachilleratos, no se implementar algún tipo de estrategia, porque lo que hace falta es que cambiemos nosotros, nuestra mentalidad, que nosotros seamos los que valoremos también lo que significa tener esta riqueza. Gracias. Yo hago una sugerencia y pues más que nada principalmente dirigida hacia medios de comunicación que son el enlace del gobierno con la población. Hay personas, hay palabras que tienen su significado en su lengua materna, como tlamatki, ¿verdad? Pero mal llamados brujos. O sea, un tlamatki no es un brujo, ni mucho menos un chamán. Entonces, nosotros debemos de buscar ocupar las palabras correctas y difundir cuál es el significado. Tlamatki es el que sabe. Yo creo que muchos de ustedes han sabido que el brujo de Coahuila, que el chamán de quién sabe qué pueblo, pues no son eso, son tlamatkis. Y debemos como medios de difundir las palabras correctas y con sus definiciones correctas. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar con esta actividad, vamos a cederle el micrófono a nuestra regidora, la maestra Dora Rodríguez. Los aplausos. Pues muy buenas tardes, con el permiso de los compañeros que estamos aquí al frente. Gracias a los medios y a las personas que en este momento aún nos acompañan. Esto significa el gran interés que tienen por el tema que se está trabajando en este momento. Quiero decirles que nosotros como sociedad, me incluyo dentro de la sociedad porque todos formamos parte de ella, creo que somos los responsables de que la lengua materna se esté perdiendo. Es muy cierto lo que comentaba el ingeniero, porque yo creo que todos somos testigos
de cuántas veces en la calle hemos escuchado de qué manera se dirigen hacia nuestros hermanos de los pueblos indígenas. Muchas ocasiones, inclusive, hasta les piden un descuento en el producto que van a adquirir. Soy testiga de ello y ya en otros foros lo he comentado. Es muy triste que nosotros mismos no sepamos valorar esa gran riqueza cultural que tenemos con nuestras gentes. Le damos más valor a un vehículo, a una casa, qué sé yo, pero la gran riqueza que tenemos en este municipio es precisamente esa diversidad de lenguas. Pues quiero comentarles que estamos trabajando de la mano, la señora Irma, la regidora que dignamente representa a los pueblos indígenas. Es una persona muy inquieta, una persona muy entusiasta, pero ella y yo solas no podríamos hacer muchas cosas. Afortunadamente tenemos a un gran equipo que sí me gustaría que también se les reconozca el trabajo que ellos están realizando, que son a nuestros compañeros de cultura. El maestro Paquito, Óscar, no recuerdo el nombre de las demás compañeritas, pero es un gran equipo que cuando se les planteó este proyecto no dudaron en brindarnos el apoyo para que se llevara a cabo esta actividad. Es una actividad que, como ya lo comentó la regidora Irma, fue aprobada por el Cabildo, pero a quien primero le externamos o le expusimos la inquietud fue a nuestro presidente municipal. Afortunadamente, en este momento tenemos a un hombre que realmente se siente arropado, se siente ya de este municipio y valora mucho, de verdad, porque nos dio todas las facilidades para que se pudiera realizar esta actividad. No quisiera extenderme mucho en mi comentario, pero yo sí haría una invitación a toda la sociedad que nos está escuchando en este momento, que nos preocupemos un poco más por conocer nuestras raíces y que valoremos la riqueza que tenemos. Y sobre las propuestas que atinadamente nos hacen, es algo que ya se está haciendo. También se va a poner la señalética, no nada más en náhuatl, sino también en braille, porque también vienen personas con capacidades diferentes a recibir, a pedir algún servicio. Se está trabajando, estamos trabajando también precisamente para hacer nos preocupa tanto nuestras gentes, nuestras personas, nuestros artesanos, que ahorita en Casa de Cultura se está realizando una credencialización. Y estamos también por bajar un proyecto para que les den una capacitación a las diseñadoras, a las artesanas diseñadoras. Como ven, tenemos muchos proyectos que pues de momento no pudiésemos compartir hasta cuando ya sea una realidad. Pero estamos trabajando precisamente en esto que a todos nos duele. Yo sé que a las personas que están aquí, sí, por eso están aquí, porque les duele que se esté perdiendo esta gran riqueza que tenemos. Pues agradezco mucho su presencia, la presencia del ingeniero, del maestro Noé, un gran amigo, el compañero maestro, la señorita, a los medios de comunicación,
agradecerles porque para el ayuntamiento ustedes son también una parte fundamental, porque sin ustedes la sociedad no se daría cuenta de que realmente en esta administración estamos preocupados por trabajar y por brindar un buen servicio. Que tengan una buena noche y gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, maestra Dora, regidora de Educación, Cultura y Turismo. Sabemos de que nuestras lenguas maternas nos representan, nos dan sentido de pertenencia y contribuyen a la riqueza cultural de nuestra región. Les damos las gracias por estas diferentes opiniones con fin de seguir preservando nuestra lengua. Muchísimas gracias a todas y a todos hoy en esta tarde. Vamos a escuchar al trío huasteco Citlalxochitl y posteriormente vamos a degustar. Posteriormente degustaremos del coffee break. Gracias. Me despido con esto. Un reto. Decíamos todos, y creo que todos coincidimos, ¿cómo hacemos que la lengua se vaya perdiendo? La discriminación. Y algo muy importante por el cual, si tomamos la iniciativa a partir de este momento, y yo los invito a que lo hagamos, por lo menos todos los que estamos aquí presentes y los que están detrás de cámaras y los que nos estén escuchando y viendo. Primera, todas las lenguas indígenas tienen un nombre, al igual que el español, al igual que el inglés, y se llaman idiomas, no dialectos. Entonces, empecemos por esa iniciativa. Si escuchamos que alguien dice o nos pregunta, ¿qué dialecto hablas? Discúlpame, no es dialecto, es un idioma. Gracias. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Sabías que en el mundo se hablan 7.106 lenguas? México tiene una gran diversidad lingüística que lo posiciona entre las 10 naciones en las que más lenguas originarias se hablan. Son 7.3 millones de mexicanos los que hablan alguna lengua indígena. Actualmente en México existen 11 familias lingüísticas, de las que se desprenden 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Las lenguas con mayor número de hablantes son náhuatl, maya, tzeltal, mixteco y tzotzil. Y las lenguas indígenas nacionales con mayor riesgo de desaparecer son aguacateco, ayapaneco, cachiquel, teco y oluteco. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero concentran el 68% de hablantes de lenguas indígenas. Pero Oaxaca es el estado con mayor porcentaje de hablantes de lenguas originarias, con 32 de cada 100 de sus habitantes. De los 2.457 municipios del país, 494 son indígenas, lo que significa que conservan sus usos y costumbres y que además, mínimo el 40% de su población habla alguna lengua originaria. A pesar de toda esta diversidad lingüística que existe no solo en México, sino también en el mundo, se estima que más de la mitad de las lenguas dejarán de existir al finalizar el siglo. Y se cree que cada 2 semanas desaparece una lengua indígena. En este día,
se conmemora el multilingüismo y la diversidad cultural y nos recuerda la importancia de las lenguas indígenas como expresiones de identidad que atesoran los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Conoce y conserva nuestro patrimonio cultural.